¿ya? Si ustedes ingresan con otro correo, la misma aplicación o el mismo mail los elimina. Yo no los elimino por si acaso. Solo que mandan un comunicado, ¿no? Que las siguientes personas se van a eliminar, pero es porque ingresan con otro correo. Para entrar al mail o a las clases o a la carpeta verde es solo con el correo de la UDAWOR. Ya, listo. Entonces, un segundo, a ver, no sé qué ha pasado. A ver. Toda tu pantalla. Ya. ¿Ven la presentación? Jóvenes, Sí, doctora. Sí, doctora. Ok, gracias. Bueno, vamos a iniciar. Bueno, jóvenes, iniciamos una nueva fase en esta en este nuevo semana de desarrollo, lo cual obviamente corresponde a la fase o periodo embrionario, ¿ya? Y lo que corresponde en esta primera fase, jóvenes, vamos a ver el avance de tercera semana de desarrollo, pero solamente el inicio, ¿no? Solamente el inicio. Porque la fase embrionaria obviamente comprende de tercera a octava semana. Pero no lo vamos a ver el capítulo completo en este tema, ¿no? Porque obviamente vamos a verlo enfocado en este tema solo la primera semana. Solo el inicio de la tercera semana, ¿ya? Y a la próxima semana vamos a complementar el tema completo de la fase embrionaria, que es de tercera a octava semana. Bueno, para poder más o menos concluir lo que es la parte del desarrollo del tema, recapitulamos un poquito de lo que es la segunda semana. En la segunda semana, lo que ustedes recuerdan seguramente es lo que corresponde a la formación de nuestro blastocito, que se diferencia obviamente en dos capas muy importantes, bueno, dos estructuras importantes y donde cada una de ellas, obviamente, pues se iba a diferenciar dos capas, ¿no? Por ejemplo, si recuerdan el embrioblasto, pues se diferenciaba en dos capas importantes que conforman el disco bilaminar. ¿Recuerdan cómo se llaman esas capas del disco bilaminar? Epiblasto y hipoblasto. Ya, entonces, esas capas conforman el disco germinativo bilaminar, ¿no? Y en el trofoblasto también se diferenciaban en dos capas. ¿Cómo se llaman esas dos capas? Citotrofoblasto y sin sitiotrofoblasto. Muy bien, excelente. Entonces, ahí tenemos obviamente las dos capas que se diferencian cada una de estas dos estructuras, por lo cual una de ellas ya va a tener una característica o va a influir en lo que es en la característica principal de la tercera semana de desarrollo, ¿no? Es correspondiente al disco bilaminar. Entonces, este disco bilaminar tendrá una gran participación importante en este inicio de la tercera semana, ¿ya? Entonces, vamos a ver cuál es esa característica que va a presentar este disco bilaminar o cómo influye el disco bilaminar en esta tercera semana. En la tercera semana de desarrollo hay un proceso importante que es el proceso de gastrulación. Este proceso de gastrulación, más que todo, es correspondiente a la formación de tres capas germinales muy importantes, ¿ya? Estas tres capas germinales importantes son las que corresponden a nuestro disco germinativo trilaminar. ¿Cuáles serían estas tres capas? Como ven en la diapositiva, tenemos a la capa del ectodermo, a la capa del mesodermo y a la capa del endodermo. Entonces, ectodermo, mesodermo y endodermo comprenden el disco germinativo trilaminar. Ahora, cuando les decía yo y mencionábamos el disco bilaminar, esto obviamente corresponde a que se menciona de dos discos germinativos, pero
no es que se formen dos discos germinativos a la misma vez, o sea que hayan dos discos paralelamente, no. El mismo disco que se ha formado en la segunda semana, este disco bilaminar, cuando llega a la tercera semana, se va a transformar en un disco trilaminar. O sea, el mismo disco bilaminar se transformará en la tercera semana en un disco germinativo trilaminar. En vez de estar compuesto por dos capas, ahora estará compuesto por tres capas germinales. Y eso es lo que veremos en este proceso de gastrulación, cómo se transforma este disco bilaminar en un disco trilaminar. Bueno, para que dé el inicio de este proceso de gastrulación o de transformación, primero se inicia con la formación de la línea primitiva en el epiblasto. Como ya mencionó el compañero, el epiblasto es parte del disco germinativo bilaminar. Entonces veremos en esta imagen para que podamos comprender, ¿no?, este inicio del proceso de la gastrulación. Aquí tenemos el ejemplo de nuestro disco bilaminar, compuesto por estas dos capas, el epiblasto en la parte superficial y más interna el hipoblasto. Epi por fuera, hipo por dentro, ¿no? Hipoblasto. En la parte externa, donde encontramos a nuestro epiblasto, en la parte caudal relacionada al disco embrionario, primero veremos la formación de una estructura muy importante para que a través de esa estructura se forme nuestro disco germinativo trilaminar. Esta estructura importante se llama la formación de la línea primitiva, que nace desde la región caudal en dirección, o se dirige en dirección craneal, ¿no? Ahí pueden ver en la parte caudal cómo se va formando la línea primitiva, ¿ya? Y se va dirigiendo hacia la parte craneal, pero no llega hasta el otro lado, ¿no? O llegar hasta la parte cefálica del disco embrionario, solamente hasta una parte que es considerando una mitad inferior. Luego, a continuación de la formación de la línea primitiva, encontramos a otra estructura importante que está delimitada en la fosa primitiva, que se conoce como nódulo primitivo, ¿no? Como ven, una cabecita, esta cabecita corresponde al nódulo primitivo y el resto corresponde a la línea primitiva. Entonces, son dos estructuras muy importantes que antes de iniciar esta transformación del disco bilaminar, se necesita que se forme estas dos estructuras. Ahora, ¿cómo influye esta línea primitiva? Entonces, si ustedes vamos viendo en la otra imagen, desde otro corte o desde otro punto de vista, tenemos aquí al epiblasto de color azul y al hipoblasto de color amarillo. Y esto que ven como un pequeño surco o canal es lo que corresponde a la línea primitiva. Entonces, una vez que se forma la línea primitiva y el nódulo primitivo, a través de ella es donde obviamente van a proliferar o todas las células epiblásticas del epiblasto se van a dirigir hacia la línea primitiva. Todas. Entonces, todas como que van a ser obviamente también reguladas y controladas por factores genéticos, donde manda la señal, bueno, ahora células epiblásticas, por decir, formarse en una fila, ¿no? Y nos dirigimos todos a la línea primitiva. E iniciamos el proceso de invaginación. La invaginación es cuando estas células epiblásticas se introducen en la parte interna de la línea primitiva, ¿no? Hasta poder llegar al otro lado de la otra capa del disco bilaminar, que es el hipoblasto, lo que está representado de color amarillo. Cuando las células epiblásticas empiezan a migrar a la línea primitiva, es cuando el epiblasto ahora se transforma en ectodermo. Continuando, las células epiblásticas siguen proliferando y en esta parte intermedia entre lo que era el epiblasto y el hipoblasto, empieza a abrir un espacio, como un espacio intermedio entre ambas capas del disco bilaminar, ¿ya? Y donde va a haber mayor proliferación de células epiblásticas. Y donde hay esta mayor proliferación es cuando ahora se va a formar una capa intermedia en ellas, que va a corresponder a la capa del mesodermo. Entonces, donde hay mayor acumulación de células epiblásticas, en estas llegará a formar una capa intermedia denominada mesodermo. Y las células epiblásticas que siguen avanzando hacia la otra región del hipoblasto
es cuando ahora el hipoblasto se transforma en endodermo. Y de esta manera se constituye el disco germinativo trilaminar, quedando de esta manera, si ven en la siguiente imagen inferior, ¿no? Formado el disco germinativo trilaminar compuesto por el ectodermo de color azul, el mesodermo de color rojo y el endodermo de color amarillo. ¿Entienden? Entonces, gracias a este proceso, ¿no?, de gastrulación, que inicia obviamente con la guía de la línea primitiva, es que se va a formar el disco germinativo trilaminar. Pero también, obviamente, cuando iniciamos este proceso de transformación, he mencionado la colaboración en la parte genética. Entonces, hay alguien que las va a comandar y las va a dirigir en este proceso de gastrulación. Y esto es responsable de los factores genéticos, los genes, proteínas, sustancias, que la parte genética va a cumplir una función importante en este desarrollo tanto embrionario como fetal. Entonces, uno de ellos, aquí ponemos la siguiente diapositiva, las células van a estar controladas y reguladas, las células del epiblasto, por este factor. Por si acaso son muchos factores, ¿ya? Aquí yo los tengo y también en el libro los tiene en siglas, pero en un inicio los menciona con su nombre completo, pero después, obviamente al lado siempre va a tener la referencia de las siglas que corresponde a esa proteína, a ese factor genético. Tómalo en cuenta porque se va a tomar en cuenta para tanto las evaluaciones teóricas como las evaluaciones procesuales. Bueno, entonces, perdón. Perdón. Mil disculpas. Bueno, como les decía, estos factores genéticos influyen mucho en el desarrollo, en el control de todas las células que van a ir formando, no solamente aquí en este proceso del disco germinativo trilaminar, sino también controlan a otras células para el desarrollo de los diferentes sistemas y órganos que conforman nuestro organismo. Entonces siempre siempre se va a poder ver en la parte textual de los libros la regulación molecular donde nombran a estos factores genéticos. Entonces aquí, específicamente, el factor de crecimiento de fibroblastos tipo 8 es el que controla a las células del epiblasto para que comience el proceso de invaginación, que es la transformación del disco bilaminar en un disco trilaminar. ¿Ok? Bueno, después de ver esta transformación, bueno, que está en proceso todavía la formación del disco trilaminar, y después de haberse formado la línea primitiva, que fue una pieza importante, en la parte caudal o mitad inferior del disco embrionario, tenemos en la parte mitad superior, que se forma otra estructura importante, que se forma en la parte craneal del disco embrionario, que se llama la notocorda o la placa notocordal. Entonces ahí pueden ver esa estructura de color rojo, que es lo que corresponde a la placa notocordal. Entonces, ¿cómo se forma esta notocorda? Que también se forma en la línea media. Si ustedes ven, tanto la línea primitiva, el nódulo y la placa notocordal establecerán el eje medial de nuestro disco embrionario, ¿no? El eje medial de nuestro disco embrionario. Entonces, vamos a ver cómo se forma esta notocorda. Desde el nódulo primitivo empiezan a proliferar e invaginarse las células prenotocordales, dirigiéndose o desplazándose por la línea media hacia adelante hasta alcanzar esta placa que ustedes ven aquí, donde estoy señalando con el puntero, que es la placa precordal, o también llamada membrana bucofaríngea, ¿no? Ahí se puede apreciar la placa precordal o membrana bucofaríngea, que también se forma en esta tercera semana. Entonces, todo esto es lo que va a establecer el eje medial, ¿ya?, de nuestro disco embrionario o de nuestro embrión, tanto la línea primitiva como la notocorda y esta membrana bucofaríngea. Después de que se formen estas dos estructuras, hay otra membrana que se forma en la parte caudal, pero eso lo veremos más adelante. Continuemos con la formación de la notocorda.
Entonces, si ustedes ven aquí, después de que se imaginan estas células prenotocordales, estas se invaginan, ¿no? A través de esa misma manera que lo realizaron las células epiblásticas, se invaginan y se introducen hasta la capa del endodermo. Entonces, aquí pueden ver esta estructura roja que corresponde a la placa notocordal, el inicio de la formación de la notocorda. Entonces, se desplaza y se incorpora en la capa del endodermo. Posteriormente, esta placa notocordal, si ustedes verifican, en un inicio tenía la forma plana. A continuación va cambiando de forma, en una forma de un canal, ¿no? Pero sigue incorporada al endodermo. Luego continuamos y aquí vemos que va cambiando su forma esta placa notocordal, ¿no? Donde veremos al final como resultado esta placa notocordal ahora cambia su forma de una estructura plana hacia una estructura tubular, ¿no? Así es como se puede apreciar, fíjense al final. Entonces, ahora ya teniendo la forma de una estructura tubular, se separa del endodermo, ¿no? Fíjense acá, ya no está más incluido o incorporado en el endodermo, ahora está separado. Entonces, esta es la forma que corresponde, el cambio que tiene esta placa notocordal de lo que era una estructura plana a una estructura tubular. Esta notocorda, jóvenes, es muy importante porque va a contribuir a la formación de los cuerpos vertebrales, ¿no? Que es muy importante porque obviamente como ya estamos viendo, determinando el eje medial, es donde obviamente va relación, ¿no? Con el eje medial de la columna vertebral, ¿no? Entonces, fíjense, desde la forma de la notocorda ya va formándose lo que será los cuerpos vertebrales de la columna vertebral. A esto obviamente va a acompañar otras estructuras, ¿no? Como ven aquí, ya no está notocorda incorporada en el mesodermo por debajo del ectodermo y por encima del endodermo, ¿no? Entonces, esta notocorda tiene mucho relación a lo que es el tubo neural que se va a formar o se va a derivar del ectodermo, ¿ya? Por encima vamos a encontrar más adelante un tubo que deriva del ectodermo, que se llama tubo neural, y esto obviamente se va a incorporar a la notocorda. Pero eso lo vamos a ver en el tema de la siguiente semana, que es de la tercera a octava semana, cuando veremos, el desarrollo o los derivados de las capas germinales del disco trilaminar. Vamos continuando. Ahora ya tenemos establecido nuestro eje medial formado por la línea primitiva, nódulo primitivo, la notocorda y ya ahora formándose una de las membranas importantes que lo voy a decir más adelante, cómo o para qué es la formación de esta membrana bucofaríngea en la parte craneal de nuestro disco embrionario. Y en la parte inferior, si ustedes me acompañan con esta imagen, les dije y les mencioné hace un momento, así como se forma una membrana en la parte craneal del disco embrionario, también se formará otra membrana en la parte caudal del disco embrionario. Estas dos membranas son importantes porque más adelante llegarán a formar unos orificios importantes, ¿no? Uno de salida y uno de entrada y uno de salida, que contribuyen más que todo a la formación o complemento de nuestro sistema digestivo. Entonces, aquí va, jóvenes, la información. La membrana bucofaríngea que se ha formado aquí en la parte craneal, en un determinado momento se romperá y formará la futura cavidad oral, el primer orificio de entrada, ¿no? Y en la parte caudal, aquí, la membrana cloacal, también se romperá en un determinado momento para formar el futuro conducto anal. Este será nuestro orificio de salida. Entonces, fíjense lo que determina el eje medial, estas estructuras, lo que determinará el eje medial de nuestro embrión o disco embrionario. Membrana bucofaríngea, que formará la cavidad oral, y la membrana cloacal, que formará el conducto anal. Cuando terminan de formarse estas estructuras o estas membranas,
En la parte posterior de lo que ustedes ven en la imagen desde un otocorte, ¿no?, de vista lateral, se puede apreciar en la parte posterior del saco vitelino en relación a nuestra membrana cloacal. Aquí fíjense, porque aquí en la parte superior encontramos a la membrana bucofaringea. Y en la parte posterior se va a formar una estructura que tiene mucho que ver con lo que será, más que todo, el cordón umbilical o el futuro cordón umbilical, ¿no?, que es la estructura denominada alantoides. Este alantoide se incorpora al pedículo de fijación. ¿En qué día aparece esta estructura? En el día 16. Y todo esto que está dentro del pedículo de fijación se transformará en el periodo fetal en el cordón umbilical, ¿no? El futuro cordón umbilical. Es una característica que también es importante que aparece en la tercera semana, ¿no? La formación del alantoides en el día 16. Por otra parte, también en la tercera semana o en el inicio de la tercera semana, hay una comunicación que se va a presentar en dos cavidades. Como ven acá, la cavidad del saco vitelino y por encima la cavidad amniótica. Hay un conducto que las comunica ambas, pero solamente al inicio. Esa vía o esa vía de comunicación o conducto se llama el conducto neuroentérico. Como se puede ver aquí, ese conducto es el que comunica estas dos cavidades del saco vitelino y la cavidad amniótica, pero es por corto tiempo, ¿no? Porque luego obviamente al completar el desarrollo de lo que será el proceso de neurulación y la notocorda y el mesodermo, se cerrará este conducto, donde ya no habrá más comunicación entre ambas cavidades, ¿no? Entonces no se olviden la función del conducto neuroentérico y lo que es la formación del alantoides. Ahora, con respecto a lo que es estas membranas bucofaringea y la membrana cloacal, si ustedes pueden ver aquí, solamente encontramos derivado ectodérmico y endodérmico. Lo mismo en la membrana cloacal, derivado ectodérmico y derivado endodérmico. Entonces, por lo cual ellas carecen de tejido mesodérmico. Pero el resto del cuerpo del embrión va a estar representado por las tres capas germinales. Solo en estas dos estructuras denominadas membranas, bucofaringea y membrana cloacal, no tiene derivado mesodérmico. Solo tienen derivado ectodérmico, derivado endodérmico. Bien, para que tomen en cuenta la formación de los derivados que comprenden estas dos membranas importantes, ¿no? La membrana bucofaringea con la formación de la cavidad oral y la membrana cloacal con la formación del conducto anal. Bueno, vamos continuando, jóvenes. Correspondiendo ahora ya, complementando en este inicio de la tercera semana, específicamente en el día 18, vamos a mostrar aquí una referencia que va en relación a estas dos estructuras que se forman o designan el eje medial del disco embrionario. Si ustedes recuerdan, cuando tenía la forma de blastocito, era una estructura arredondeada, muy pequeñita, ¿no? Pero cuando ya inicia en la tercera semana, esta estructura pequeña y redondeada cambia su forma, una forma más ovalada, donde se ve la proliferación de la formación de la línea primitiva en la parte caudal, y vemos que en la parte superior craneal ya se va formando la membrana bucofaringea, determinando el inicio del eje medial. Vamos continuando en el día 17, vemos aquí en la línea primitiva que se va alargando rápidamente, ¿no?, por la adición de las células a su extremo caudal, y también la prolongación notocordal, que está a continuación del nódulo primitivo, ¿no? Pues aquí vemos que tanto la línea primitiva, lo que es la prolongación notocordal, se alargan rápidamente por adición de sus células en la parte caudal, ¿no? Y en el día 18 se puede ver aquí una gran diferencia en relación a su tamaño, si así se puede considerar, donde en el día 18, a medida que la prolongación notocordal aumenta su longitud, vamos a ver cómo la línea primitiva se va acortando, o se acorta definitivamente.
Entonces, en un día hasta el día 17, la línea primitiva obviamente tomaba la ventaja con respecto a lo que es a su tamaño y longitud. Pero ya para el día 18, a medida que la prolongación notocordal aumenta su longitud, la línea primitiva se va a corta. Y por último, al finalizar la tercera semana, esta prolongación notocordal que ustedes ven en la línea media, se transforma ahora en la notocorda, ¿no? En la notocorda. Y lo que se puede apreciar a los lados es la placa neural, que es el que llegará a formar más adelante el sistema nervioso central y lo que es la parte de la médula espinal, ¿no? Entonces, son estructuras muy importantes que hay que considerar, obviamente, con respecto a lo que es lo que va a establecer el eje medial de nuestro disco embrionario o de nuestro embrión, ¿no? La línea primitiva, el nódulo primitivo, la notocorda y las membranas, tanto en la parte superior bucofaringea y en la parte caudal, la membrana cloacal. ¿Ya? Ok, entonces vamos viendo esta relación, ¿no? De estas dos estructuras, por favor, para que tomen en cuenta. ¿Preguntas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas, jóvenes? ¿Alguna duda que tengan con respecto hasta este punto? Lo que estamos viendo en este momento son las características del embrioblasto, ¿no? Cómo obviamente el embrioblasto va cambiando su forma en base al disco bilaminar, ahora con la formación del disco germinativo trilaminar. Ya, entonces vamos continuando. Bueno, aquí tenemos otro punto que considerar en la tercera semana y mencionar obviamente porque es muy importante, el establecimiento de los ejes corporales. Si bien hemos visto en el disco embrionario, ¿no? Donde obviamente hemos mencionado las estructuras que conforman este eje medial, que es muy importante, primero que se formen estas estructuras, porque depende de ese eje medial para poder determinar cuál será la parte ventral del embrión, ventral o anterior, cuál será la parte posterior dorsal del embrión, cuál será o se designará el lateral derecho o el lateral izquierdo del embrión y la parte craneal y caudal del embrión, ¿no? Entonces, mucho determina de estas estructuras que ya mencionamos, ¿no? En la parte del eje medial. Pero aquí, para el establecimiento de los ejes corporales, por si acaso, aquí contribuye la participación de la parte genética. Hay un conjunto, una cascada de genes que van a corroborar este establecimiento de los ejes corporales, como también la situación de los órganos que se van a ir formando, ¿no? En los diferentes sistemas, más que todo en ver la situación, ¿no? Su situación anatómica, que va a ser igual intervenido por estos genes. Entonces, vamos a hablar del eje anteroposterior. Este es indicado por las células del margen craneal del disco embrionario expresados por el AVE o el EVA, que significa endodermo visceral anterior. Asimismo, también hay genes esenciales como el OTA2, el LIM1 o el HEXI1 que contribuyen a la formación de la cabeza, la parte craneal de nuestro disco embrionario. O sea, estos genes se van a expresar más en la parte superior del disco embrionario para la formación de la cabeza. Entonces, aquí influye mucho lo que ya mencionamos, la línea primitiva. Pero para que se mantenga esta línea primitiva, o se mantenga o sea indicada la línea primitiva en el eje medial, va a haber un gen que va a coadyuvar a esta mantención de la línea primitiva, que será el gen nodal. Lo que se ve aquí de color celeste es el gen nodal. Entonces, este gen nodal es expresado por el nódulo primitivo, pero para que se active este nódulo primitivo, hay otro factor que se va a encargar de inducir al nódulo para la expresión del gen nodal. Y gracias a este gen es que se va a mantener esta secuencia de estas estructuras en el eje medial, ¿no? Bueno, otro de los factores o genes que van a contribuir al establecimiento de los ejes corporales
vamos a mencionar enseguida lo que va a llegar a formar o lo que llegará a determinar el lado derecho e izquierdo serían las proteínas de la proteína morfogénica ósea, proteína morfogénica del hueso o ósea tipo 4, y también el factor de crecimiento del fibroblasto. Pero antes de llegar a la determinación, voy a ir a esta imagen, que ustedes me acompañan en la parte inferior, que tiene mucho que ver estos genes para la determinación de una de las capas germinales. Aquí tenemos a las 3 capas germinales: ectodermo, mesodermo, aquí al medio en el mesodermo tenemos a la notocorda, y por debajo al endodermo, ¿no? Las 3 capas germinales. La notocorda es una estructura tubular, ¿ya? Que obviamente se ha formado de las células notocordales, ¿no? En la parte medial, es lo que va a establecer el eje medial. Y a los lados es donde encontramos al mesodermo, como que si fueran 2 comitas, 2 comas, ¿no? A cada lado de la notocorda. Bien, de las 3 capas jóvenes, hay una de ellas que se va a dividir en regiones. No así el ectodermo y tampoco el endodermo. Entonces, la única que se va a dividir en regiones es la capa intermedia, que se llama mesodermo. Este mesodermo es el que se va a dividir en regiones, ¿ya? El mesodermo es la única capa del disco germinativo tilaminar que se va a dividir en regiones. Vuelvo a repetir, no es el ectodermo, no es el endodermo, sino son los bloques mesodérmicos. Pero esto va a ser influido por proteínas también, ¿no? Dirigido y controlado y regulado por proteínas genéticas y factores. ¿Y cuáles serían estas proteínas responsables de dividir en regiones al mesodermo? La proteína morfogénica ósea 4 y el factor de crecimiento de fibroblastos. Estas dos son las responsables de que esta capa intermedia se divida en regiones, las cuales son las siguientes, de adentro hacia afuera, a ambos lados de la notocorda. Mesodermo paraxial, cuando estoy marcando el cursor, lo mismo aquí, al otro lado. Tenemos el mesodermo intermedio, lo mismo al otro lado, y la colita, ¿no? Del mesodermo, que sería el mesodermo de la placa lateral. Entonces, gracias a las proteínas y factores de crecimiento de fibroblastos, se divide la única capa, el mesodermo, en regiones. Y cada una de ellas, obviamente, contribuirá a la formación de órganos o sistemas, que lo vamos a ver la siguiente semana, ¿ya? Para no confundirlos demasiado. Pero lo que sí deben tener en base es que de las 3 capas germinales, hay una de ellas que se va a dividir en regiones. ¿Cuál será? El mesodermo. Bien, entonces vamos continuando para ver otras características. Hay genes que también acompañan al desarrollo o inactivan o desactivan un conjunto de proteínas o factores, ¿no? Como por ejemplo, tanto la noguina, la cordina y la folistatina son aquellos que antagonizan la actividad o la función de la proteína morfogénica ósea tipo 4, ¿no? Otro gen que también es importante es el gen Brachyury. Este gen Brachyury es el que regula la formación del mesodermo dorsal, tanto en las regiones media y caudal del embrión. Entonces, el mesodermo obviamente es un bloque bastante grande en relación y delimitado en la línea media, ¿no? A ambos lados de la notocorda. Pero aquí este gen, más que todo, va a contribuir o regular a la formación del mesodermo dorsal, estamos hablando de la parte posterior, en las regiones media y caudal. Entonces, de la parte dorsal media, lumbar, hacia la parte de los miembros inferiores. Ahora vamos viendo lo que es lo correspondiente a la lateralidad del lado derecho e izquierdo de nuestro embrión. Para formar la parte izquierda y derecha, esta va a ser expresada cuando aparece la línea media. Ahí vemos a la línea media. Y el factor que va a inducir a esta lateralidad es el factor de crecimiento de fibroblastos 8, FGF-8.
Este FGF8 va a ser regulado o secretado por las células del nódulo, induciendo a la expresión nodal. O sea que prolifera la formación o la aparición de este gen nodal. Y donde aparezca este gen nodal, por si acaso, es donde determinará el lado izquierdo del embrión. O sea que el gen nodal solamente aparece en el lado izquierdo y donde no esté presente el gen nodal es lo que corresponderá a la lateralidad del lado derecho. No sé si me dejó entender, pero obviamente aquí está con nombre indicando obviamente en la imagen lo que corresponde tanto a la lateralidad del lado izquierdo como a la lateralidad del lado derecho. Pero todo esto va a estar inducido ¿por quién? Por el factor de crecimiento de fibroblastos tipo 8. Bueno, estos mismos factores también vamos a mencionarlos en la próxima semana. Son casi los mismos, pero obviamente diferenciando, por ejemplo, la familia de los factores genéticos o los factores de crecimiento de fibroblastos es grande. Desde la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y sucesivamente, ¿no? Aquí el que está mencionando es el factor de crecimiento de fibroblastos, que es el que va a comandar o es el que va a regular a las células en el inicio de la tercera semana. Por otra parte, aquí en la tercera semana, lo que está de color verde es lo que corresponde a la placa neural y lo que está de color amarillo, la notocorda. Ambas obviamente tienen mucha relación, como ya les dije, con respecto al sistema nervioso central y periférico. Pero para que esta placa neural llegue a complementar su información, esta placa neural que acompaña a la notocorda va a ser inducido por el factor genético que se conoce como el factor de crecimiento de fibroblastos 8. Nuevamente este factor influye ahora en el desarrollo de nuestro futuro sistema nervioso central. Entonces, aquí no solamente juega importancia este factor, sino también tenemos otros genes o factores como el LEFT2 y el PIT2 que se van a encargar de inducir esta proliferación o formación de la placa neural para que este más adelante llegue a transformarse en el futuro sistema nervioso central y periférico. Bueno, entonces aquí hay una que influye mucho, una sustancia en estos factores, ¿no? Que es la 5-HT, que también es conocida como la serotonina. En el libro está también la información, ¿no? La serotonina. Esta serotonina influye mucho en lo que es la secreción de estos genes para que pueda determinar la formación de cada una de estas estructuras. Bien, vamos continuando. Bueno, entonces de esta manera, jóvenes, gracias a estos genes es que se determina la parte del eje anteroposterior, la parte anterior, superior craneal y caudal inferior, ¿no? De nuestro disco embrionario. Así también como que acabamos de ver en este momento la lateralidad del lado derecho e izquierdo y también así de esta manera se va a determinar la situación anatómica de cada uno de los sistemas y órganos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el establecimiento de otros ejes corporales, ya en la tercera semana, se va a indicar en qué parte se va a formar, por ejemplo, el hígado. El hígado se va a formar en el lado derecho, el vaso en el lado izquierdo, el apéndice en el lado derecho, o que la formación de los ojos se forme en la parte ventral de nuestro disco embrionario y no así en la parte dorsal, o que la boca se forme en la parte anterior y no en la parte dorsal. Entonces, ¿me entienden? Ya desde la tercera semana se designa estos genes que son muy importantes para determinar el establecimiento de los ejes corporales. ¿Bien? Ok. Y para ver la última característica de nuestro embrioblasto en la tercera semana, el crecimiento del disco embrionario. Aquí podemos apreciar a nuestro disco embrionario que se alarga, ¿no? En una forma ovalada. Y en la parte superior, ustedes van a ver una diferencia con la parte caudal. Entonces, el extremo cefálico es más ancho y el extremo caudal es más angosto. Ahí se puede apreciar, ¿no? Entonces,
Esto es muy importante porque nos ayuda a determinar la parte craneal del disco, que es más ancha, vuelvo a repetir, y la parte caudal, que es más angosta. Ahora, correspondiendo a lo que es cómo será el desarrollo y el crecimiento del embrión, el desarrollo del embrión siempre va a desarrollarse en sentido céfalo-caudal. ¿Qué quiere decir? Que siempre tomará la delantera en la parte superior de nuestro disco embrionario. Por ejemplo, entre la cabeza y los miembros inferiores, el primero que se va a iniciar su formación y va a complementar su desarrollo es la cabeza, ¿no? O el sistema nervioso. Y luego después ya se llega a complementar el desarrollo de las extremidades inferiores. Es por eso que si ustedes revisan imágenes del periodo embrionario en cuestión del embrión, estos tienen la forma, yo lo asemejo a una imagen muy clara que se parecen o se asemejan a la forma de un caballito de mar, ¿no? Si ustedes ven el caballito de mar, la estructura cefálica es bien desarrollada y la parte de caudal, pues no tiene, ¿no? Pies. Termina en una estructura de la forma de una cola. Entonces, en relación al embrión, van a adquirir esa forma, ¿no? Pero a medida que vayan continuando su desarrollo, ya las extremidades inferiores se van a ir complementando o se van a ir formando, ¿no? Pero hasta la 8ª semana, que ya comprende este periodo embrionario, pues todos los embriones ya tienen cabecita, piecitos, manitos, ¿no? Todos los sistemas formados y completos. ¿Ok? Entonces, este sería el desarrollo en el cual el embrión se va formando en un sentido cefalocaudal, o sea que siempre la parte craneal tomará la delantera, ¿no? En relación a su formación y desarrollo. Por ejemplo, otro que les doy entre la formación de las extremidades superiores e inferiores. Las extremidades superiores terminan su desarrollo hasta la séptima semana y las extremidades inferiores una semana después. Pero tampoco es largo, ¿no? La diferencia, pero siempre la delantera la lleva a cabo, como les digo, la parte craneal o superior del disco embrionario, ¿no? Ok. Hasta aquí mencionábamos las características de nuestro disco embrionario, ¿no? En relación a las características de nuestro embrión, ¿no? El embrioblasto o el embrión en esa 3ª semana. Pero también hay que mencionar que en la 3ª semana, bueno, en el inicio de la 3ª semana, hay, ¿no? Características específicas en lo que corresponde al trofoblasto. El trofoblasto, como ya saben, es el que llegará a transformarse más adelante en la futura placenta. Pero también tiene características importantes que referir al trofoblasto en el inicio de la 3ª semana. ¿Cuáles son esas características? Hacia el comienzo de la 3ª semana, nuestro trofoblasto se va a caracterizar por presentar vellosidades primarias. Asimismo, cuando siga su desarrollo el periodo embrionario, aparecerán otras vellosidades, que serán la secundaria, y una más que es las vellosidades terciarias. Pero, en un inicio, en la 3ª semana, este trofoblasto se caracteriza por vellosidades primarias. ¿Cómo está constituida ahora una vellosidad primaria? Aquí podemos apreciar en el inciso A el ejemplo de una vellosidad primaria. Presenta un centro citotrofoblástico y lo que vemos en la parte externa que es el sincitio trofoblasto. De esta manera está constituida la vellosidad primaria. La parte interna, una capa de citotrofoblasto y la parte externa conformada por el sincitotrofoblasto. Vamos continuando con las características de las vellosidades secundarias. ¿Hay alguien que está con... ¿Quiere hablar, tal vez? Sí, doctora, va a disculpar. Bueno, creo que leí que en la 3ª semana también aparece en la línea primitiva
aparece lo que son las células de la línea primitiva que próximamente dan paso a lo que vendría siendo, si mal no recuerdo, creo que era la médula o la columna vertebral. Sí, es lo que hablábamos con respecto a la placa neural, ¿no? La placa neural es el que va a llegar a transformarse en la médula espinal, y esta médula espinal se va a incorporar en la notocorda, porque ya sabemos que la notocorda llegará a formar parte de los cuerpos vertebrales de la columna vertebral. Entonces, ahora lo estamos tocando solo por separado en relación a la notocorda, porque eso es lo que primero se va a formar en el inicio de la tercera semana. Pero ya cuando veamos el capítulo de tercera, octava semana, ahí vamos a ver lo que es respecto a la formación de la placa neural y lo que llegará a transformar en el futuro sistema nervioso central y periférico. Entonces, esa médula espinal deriva o se llegará a formar a partir de esa placa neural, que se extiende en toda la extensión de nuestro disco embrionario, que es un derivado ectodérmico. Ya, entiendo. Gracias. No se preocupan, como les digo, lo estamos viendo por separado, ¿no? Porque para verlo así en conjunto es un poquito complicado, pero se va a complementar nuevamente la información de la notocorda cuando veamos el desarrollo del sistema nervioso central como primer derivado del ectodermo, ¿no? Ok. Bien, vamos complementando en relación a lo que es las características del trofoblasto. De ese rato mencionamos la característica de una vellosidad primaria, ¿no? Vuelvo a repetir, compuesto por una capa de citotrofoblasto en la parte central y por fuera una capa de sincitotrofoblasto. La segunda vellosidad, que es la vellosidad secundaria, se caracteriza por los mismos componentes de la vellosidad primaria, solo que con la diferencia que en la parte interna, donde se encuentra el citotrofoblasto, ¿ya?, se abre un espacio que se va a rellenar de un tejido mesodérmico, es decir, que van a proliferar células mesodérmicas y se van a ubicar en este centro de nuestro citotrofoblasto. Y ahora es que se va a denominar como el centro mesodérmico, que es todo lo que estoy marcando acá en la parte interna de la imagen en la figura B. En su libro ustedes la tienen representado de un color rojo, ¿no? Pero aquí en el mío está de un color blanco. Y la característica de la última vellosidad terciaria es las mismas características que presenta la vellosidad secundaria, ¿no? Solo con la diferencia que en la parte del centro mesodérmico o de la proliferación de este tejido mesodérmico se van a formar los primeros vasos sanguíneos y lo que corresponde a las células sanguíneas. Entonces, cuando ya hay formación de células sanguíneas o de vasos sanguíneos, este se transforma ahora en una vellosidad terciaria. Vellosidad terciaria, o también conocida o mencionada como la vellosidad placentaria definitiva, ¿no? Terciaria o vellosidad placentaria definitiva. Esta última vellosidad terciaria es el que va obviamente a formar el gran sistema capilar vellositario, ¿no? Porque ya va a estar obviamente compuesta en el centro mesodérmico por células sanguíneas, que serían glóbulos rojos, glóbulos blancos, o vasos sanguíneos de pequeño calibre como los capilares, arterias o venas, ¿no? Entonces, si vamos a verlo en algunas imágenes, por aquí, en esta primera, lo que podemos distinguir en el trofoblasto, todo esto que está aquí alrededor es el trofoblasto. Y lo que podemos apreciar aquí es, más que todo, la participación o formación o diferenciación de las vellosidades primarias, que es lo que caracteriza en el inicio de la tercera semana, ¿no? Las vellosidades primarias. ¿Cómo podemos distinguir que son vellosidades primarias? Por sus componentes, ¿no? La parte interna, el centro citotrofoblástico, y la parte externa, que es un color más oscuro, una capa de sincitotrofoblasto. Entonces, tenemos muchas vellosidades primarias que se distinguen o se caracterizan este inicio de la tercera semana. Y por aquí hay otra imagen donde se puede apreciar un ejemplo de las vellosidades terciarias o las vellosidades definitivas placentarias, ¿no? Que también se puede mencionar de ese nombre. Y podemos ver en la parte interna la proliferación y formación de los vasos sanguíneos, como también de las células sanguíneas.
Entonces, esto sería un ejemplo de las vellosidades terciarias, que es lo que mayormente va a predominar en relación a lo que es lo característico, ¿no? Cuando vaya obviamente complementando la etapa o fase embrionaria. Las vellosidades terciarias. Ok. Bueno, jóvenes, ¿preguntas? ¿Alguna duda, pregunta que tengan? No puedo ver en el chat cuando estoy obviamente en la presentación. Me es difícil ver y preguntarlos directamente por su nombre. Así que cuando yo pregunte, ustedes pueden hablar directamente, sin tener que levantar la manito, hablan directamente, ¿no? Para que yo no salga de la presentación y vuelva otra vez a incorporar. Entonces, cuando yo pregunte o tengan dudas, pueden pedir la palabra y hacer el comentario, ¿no? Entonces, ¿alguna pregunta o duda que tengan, jóvenes? Porque con esto, de estas características de las vellosidades en el trofoblasto, finalizaríamos lo que es el tema de tercera semana de desarrollo. Como ven, es solamente el inicio. No hemos enfocado todavía a lo que es más característico de los derivados, ¿no? De las diferentes capas del disco trilaminar. Lo más complejo se viene la próxima semana, pero para poder entender esos derivados del disco germinativo trilaminar, tienen que entender primero este inicio, ¿no? Esta primera parte del inicio de la tercera semana de desarrollo que inicia el periodo embrionario. ¿Alguna pregunta? Pueden hablar ahora. Doctora, en una parte explicó que era la unión entre, si no me equivoco, la membrana orofaringea y la membrana cloacal. Daba inicio al cordón umbilical, si no me equivoco. Aquí en la parte posterior donde se encuentra la membrana cloacal, es lo que mencionaba con respecto a, después de formarse la membrana cloacal, si vemos una parte textual, con la formación de la membrana cloacal, la pared posterior del saco vitelino origina un divertículo llamado alantoides, que esta estructura se forma en el día 16. Entonces aquí vemos, por ejemplo, las características de la membrana bucofaringea y la membrana cloacal. Obviamente la primera que aparece es la membrana bucofaringea, después se forma la membrana cloacal. Pero cuando finaliza la formación de la membrana cloacal, es cuando aquí en la pared posterior del saco vitelino, que será esta región, es cuando aparece la proliferación de esta estructura, que es el alantoides. ¿Qué día? En el día 16. Este alantoide se incorpora al pedículo de fijación, que ya en la etapa del periodo fetal, obviamente se va a contribuir a la formación del cordón umbilical, ¿no? Estas porciones, el alantoides y el pedículo de fijación, que en el periodo fetal se van a transformar en el cordón umbilical. A esto a lo que se refiere seguro el compañero, ¿no? El alantoides. Sí, correcto, gracias, doctora. Ok. Bueno, si no hay más preguntas, jóvenes, podemos tomar el receso para luego iniciar con el grupo expositor que nos va a reforzar nuevamente el tema antes de que podamos dar la evaluación de tercera semana. Entonces, por favor, en este momento, verifiquen su registro de asistencia y con esto finalizamos el avance del tema de tercera semana. Obviamente sintetizando porque el grupo también va a dar un refuerzo de este tema. Bueno, nos vemos, jóvenes, en el horario de práctica y el grupo de tercera semana se alista con su material didáctico, por favor. Gracias.